Muy buenas noches a toda la comunidad de Detona que hoy nos escucha, nos ve, y lo puedo decir con un orgullo muy grande, desde Alaska hasta la Patagonia, pasando por Monterrey, la Ciudad de México y muchos lugares más, incluyendo ya también en Europa. El día de hoy, como en todos nuestros programas, tenemos invitados que siempre nos enriquecen, siempre nos comparten información trascendente y sobre todo actualizada, que nos permite tener mejor elementos y herramientas para tomar decisiones. Y el día de hoy no es la excepción. Tenemos a Javier Treviño, con una carrera impresionante, tanto en el sector público como en el sector privado. Y nada más para que tengan una pequeña idea, Javier ha sido diputado federal por el PRI, ha sido subsecretario de Educación, ha sido oficial mayor en la Secretaría de Hacienda y actualmente es director ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial. Así que te damos la bienvenida, Javier. Es un gusto tenerte aquí en Detona. Esta es tu casa. Bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias. Me da mucho gusto estar contigo y un saludo a todo el auditorio. Pues mira, el tema central es lo que tú escribiste hoy en tu columna sobre lo que está sucediendo en Davos. Eh, y por supuesto de ahí lo vamos a ir desmenuzando en algunos temas que creo que son locales, pero son muy trascendentes. Entonces, eh, danos una pincelada de lo que tú estás observando que está sucediendo en Davos, que para la audiencia deben de saber que es una de las reuniones más importantes donde se reúnen presidentes y primer ministros de todos los países, así como los CEOs de todas las empresas globales de nuestro mundo, incluyendo también los de nuestro país. Adelante, Javier, Con platícanos. mucho gusto, con mucho gusto, Raúl. Fíjate que el Foro Económico Mundial se está llevando a cabo estos días en Davos, sin frío y sin nieve, porque esto siempre se llevaba a cabo en enero. Y yo he seguido pues, por internet algunas de las participaciones. Y yo creo que hay dos participaciones ahí en el Foro Económico Mundial que tienen un significado especial. Una es la del presidente mundial y director ejecutivo de EY, que es Ernst Young, que es Carmine Di Sibio, que habló de los 3 pasos que las empresas deben dar para mantenerse globales y para navegar por la disrupción. Y fíjate que este presidente mundial de EY dijo que la gestión eficaz del riesgo geopolítico, pues no solo beneficia a una empresa, sino también a la sociedad en la que opera. Y yo creo que tiene toda la razón. Y vale la pena que luchemos por los temas que están conectados globalmente, que benefician a todos, temas como el comercio, la salud, las iniciativas sociales. Y porque después de haber escuchado a algunos de los ponentes en Davos, pues se plantean fuertes interrogantes. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿nos hemos detenido a pensar que la escasez de chips, de semiconductores, ha reducido el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en un 1%? Eso es muy significativo. Sabemos cuáles son los verdaderos efectos de la confrontación entre Estados Unidos y China, esta confrontación comercial. ¿Cuál fue el impacto de todos los retrasos en la cadena de suministro ocasionados por la pandemia del COVID-19? ¿Cuánto tardan ahora en trasladarse las mercancías de Asia a América? ¿Cuántos días más? ¿No? ¿Cuál será el impacto final del conflicto entre Rusia y Ucrania y del aumento de los precios del petróleo? Y yo creo que todo el mundo habla de que si la globalización está en peligro, pero también deberíamos hablar si ya entramos en la era de la desglobalización. Y yo creo, Raúl, que todo esto nos sacude, nos preocupa, nos inquieta, mucha Claro. gente escribe sobre ello. Sin embargo, como dice Carmine Di Sibio, yo creo que la solución no es que los líderes empresariales entren en pánico o se retiren de la economía global.
Después de todo, bueno, pues la globalización ha sido el modo operativo económico dominante durante casi 80 años y todos hemos tenido beneficios. Yo creo que debemos enfocarnos en crecer, resolver los desafíos globales juntos. Las fronteras, las fronteras no pueden contener las pandemias, las fronteras no pueden contener los desastres ambientales o los conflictos geopolíticos. Entonces las empresas necesitan una estrategia sólida para navegar en esos entornos globales que están en constante cambio. Y si me permites, fíjate que este presidente mundial de EY, Disibio, plantea 3 pasos que toda empresa debería seguir. A ver, el primer paso es que las empresas deben mapear sus dependencias. ¿De qué son dependientes? Antes de que las empresas puedan desarrollar planes de contingencia para mitigar el riesgo, necesitan saber dónde está su exposición, su dependencia. Por eso es fundamental que las empresas obtengan una imagen completa, una imagen cristalina de sus dependencias con respecto a todo, desde Que sus son cadenas de riesgos, al suministro. final de cuentas. Así es, o sea, desde saber cómo está su dependencia de las cadenas de suministro, del grupo de talento, hasta los centros de fabricación, la ciberseguridad. Y no solo es importante que las empresas examinen su huella operativa, sino que también deben desglosarla por ingresos, por regiones. Pueden considerar el riesgo desde todos los ángulos, geopolítico, social, nacional, regulatorio, comprender su riesgo material en cada mercado. Bueno, ese es un primer paso. Un segundo paso es hacer de la geoestrategia una prioridad de liderazgo. Entonces, los riesgos geopolíticos son inherentes a una economía globalizada y después de estos años turbulentos, pues muchas empresas han sentido los efectos de primera mano. Entonces, hay un impacto muy importante desde la guerra de Rusia en Ucrania, hay un impacto importante por la pandemia. Y el tercer paso, y aquí me detengo para seguir platicando, pues es incorporar información sobre riesgos geopolíticos en un proceso dinámico de gestión de riesgos. Yo creo que en un mundo tan complejo y globalmente enredado como el que estamos viviendo, no hay forma de evitar el riesgo por completo, porque el mundo pues siempre está cambiando. Existen riesgos al alza. Es por eso que las empresas deben monitorear constantemente sus perfiles de gestión, esos perfiles de riesgos geopolíticos, revisar sus estrategias de globalización. Y hasta aquí me detengo y ahorita te platico la otra participación, la otra conferencia que me llama mucho la atención y que es un contraste con lo que está ocurriendo en México, Raúl. No hace falta adivinar lo que vas a conversar porque ciertamente es muy, muy importante la participación de los jefes de Estado en estas reuniones, ya que así como el CEO Carmine, que tú acabas de describir cuáles son sus acciones, sus visiones a futuro en la empresa, los jefes de Estado también deben de tenerlo. Si no lo tienen, imagínate nada más a dónde vamos a parar. Entonces, Correcto. la intervención de Pedro Sánchez del día de hoy, que es el jefe de Estado de España, para mí fue muy relevante. Más bien, su intervención fue ayer, si mal no me acuerdo. Ayer, y fue muy relevante. Mira, la intervención del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, realmente a mí me hizo reflexionar sobre lo que no está, lo que él dijo sobre España es lo que no está ocurriendo en México con el gobierno de la 4T. A ver, mirando las perspectivas a mediano y largo plazo, el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez, mostró que tiene una hoja de ruta clara para la modernización del país y mostró 3 pilares claves de su visión. Y aquí quisiera... Oye, perdóname, nomás te interrumpo, nomás para que la gente entienda un poco. Y conste que Pedro Sánchez no es ni neoliberal ni conservador. Así es. ¿Verdad? Es socialista. Es socialista. Entonces, imagínense ustedes
cómo una mentalidad de estadista es capaz de ir más allá de su ideología. Adelante, Javier. Correcto, esa es la modernidad que tendríamos que estar pensando nosotros desde aquí, pero que no se le da al gobierno de la 4T. Mira, los tres pilares clave de la visión de Pedro Sánchez para España. A ver, primero, España lanzó el año pasado un ambicioso plan de recuperación, transformación y resiliencia a 6 años, con una inversión de 70,000 millones de euros en este plan, y está transformando su economía basada en 700,000, ¿verdad? Sí, y en 4 motores fundamentales. A ver, es la transición verde, la transformación digital, la cohesión social y territorial. Aquí, mientras en México estamos en la polarización y en la división y peleándonos unos con otros, porque desde el gobierno lo están promoviendo, bueno, allá es la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Y la respuesta, por ejemplo, para acabar con la dependencia del gas y el petróleo rusos, en el caso de España, pues está precisamente en la descarbonización de su economía. Y crearon, que eso es lo importante, en lugar de estar viendo adversarios por todas partes, crearon un instrumento innovador para potenciar la colaboración público-privada. Son los proyectos estratégicos o el PERTE, que son un motor de crecimiento económico, son un motor del empleo, de la competitividad de la economía española, son instrumentos para promover y coordinar inversiones complejas, inversiones prioritarias en sectores estratégicos donde se requiere la intervención del Estado para complementar la iniciativa privada. Entonces, por ejemplo, van a canalizar más de 30,000 millones de euros en fondos públicos y movilizar alrededor de 4 veces más de financiación privada en áreas como vehículos eléctricos, energía renovable, en hidrógeno, gestión del agua, economía circular, los sectores sanitario, aeroespacial, la microelectrónica, los semiconductores. Fíjate, nada más un ejemplo, Raúl, con más de 12,000 millones de euros de inversión pública, quieren convertirse en el mejor socio de la industria en sus esfuerzos por expandir, por diversificar la producción de microchips. Bueno, un segundo pilar es que ellos llevaron, ya es un gobierno socialista, 100 reformas estructurales. Y en la transición verde y la lucha contra el cambio climático, están canalizando otros 30,000 millones de euros, es decir, el 40% de los fondos de este programa que se llama la siguiente generación o Next Generation de la de Unión Europea, para la descarbonización. Entonces, se suman ambiciosas reformas para luchar contra el cambio climático, para impulsar la economía circular, el autoconsumo, la movilidad sostenible. España quiere, por lo que dijo Pedro Sánchez, quiere posicionarse como líder mundial en sostenibilidad. Y en cuanto a la transformación digital, tú, no sé si tú has escuchado algo que haya dicho recientemente el presidente de México, pero pues, yo no lo he escuchado. A ver, en cuanto a la transformación digital, la agenda española es integral, desde las competencias digitales a la ciberseguridad, desde la digitalización de las pequeñas y medianas empresas hasta una política de estado de nube sólida, ¿no? Desde la conectividad 5G hasta la inteligencia artificial. Y aquí algo que es clave para el gobierno de España y para el presidente Pedro Sánchez, la educación y atracción de talento, pues es fundamental para su gobierno. Claro. Saben que el capital humano es el motor que impulsa el crecimiento económico. Reformaron su sistema educativo de arriba abajo, desde impulsar la educación preescolar hasta una gran expansión y modernización del sistema de formación profesional, una reforma universitaria, una nueva ley de ciencias. Aquí están persiguiendo a los científicos. Bueno, allá están brindando incentivos adecuados, están duplicando el monto de financiamiento para la investigación, para el desarrollo, para la innovación. Y finalmente, el tercer pilar que presenta Pedro Sánchez en el Foro Económico Mundial es el tema del empleo estable y de calidad. Y gracias a la reforma laboral que negociaron y acordaron entre empresarios y sindicatos, pues España va por buen camino para corregir los defectos endémicos de su mercado laboral. Entonces, es muy importante, tanto las tasas de desempleo de los jóvenes como de las mujeres están disminuyendo a un ritmo constante.
Hay más de 20 millones de personas ocupadas, con más inversiones públicas y mejor educación, con más empleos, con mejores empleos, pues hay más oportunidades para que todos prosperen. Y fíjate que algo muy importante ahí lo dijo el presidente del gobierno español, lo tiene muy claro, el presidente socialista. Dice, la mejor política social es aquella que combina oportunidades de empleos de calidad para el conjunto de la sociedad. Sí, con un estado de bienestar fuerte que proteja a los más necesitados. Pero aquí hay que pensar en que se requiere la inversión privada para generar empleos y eso es lo que requiere es Estado de Derecho, reglas claras, buenos planes como los que se presentan en este caso por parte del gobierno español. Y obviamente que añadió que, dijo el presidente del gobierno español, ahora estamos viendo cómo nuestros valores, aquellos sobre los que se construyen nuestras sociedades, tienen que ser defendidos. No hay Claro, nada inevitable en el claro. surgimiento del extremismo y de la tiranía. Por el contrario, existe una clara posibilidad de que los valores de la democracia, la libertad, el derecho internacional sigan prosperando. Esa es una visión moderna de un estadista. Yo me permitiría añadir algo en toda tu exposición, que en una frase así muy compacta, muy resumida, y claro, algunos de mis seguidores en la audiencia me van a criticar, es un respeto fundamental a la dignidad de la persona humana. Correcto, Es correcto. simple y sencillamente eso, nada Así es. más. Y aquí nos estamos peleando que si Claudio Sheinbaum fue a Durango y que si el otro fue a Tamaulipas y que si el otro anduvo en Hidalgo. Y por qué sacan noticias tan desagradables que hoy el presidente le reclamó a los medios por haber divulgado la noticia de que fueron 118 muertes en nuestro país, cuando tenemos otras necesidades que cubrir que son las más importantes. Déjame, si me permites, mucho se ha hablado dentro de los organismos de la sociedad, que están muy activos, por cierto, en cuanto a lo que es el camino 2020 al 2024, sobre la nueva narrativa. Y yo he insistido que para mí no es una nueva narrativa, no es necesaria. Lo que es necesario es un plan de gobierno con esa visión de estadista. Exacto. Y precisamente al escucharte en este momento, en la descripción que tú haces de la exposición de Pedro Sánchez, el jefe del Estado español, eso es lo que nosotros necesitamos en México, es esa Correcto. visión de estadista. ¿Tú crees que puede haber alguna oportunidad de que el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones de la sociedad y los partidos políticos tengamos esa capacidad de construir esa visión de estadistas para el futuro de México y enfrentar el reto que nos implica el tener un país que tiene muchos recursos, pero actualmente no tienen la potencia para poder serlo? Estoy convencido, yo soy optimista, estoy convencido de que se puede realmente elaborar esa propuesta alternativa a lo que estamos viviendo, porque hoy estamos viviendo realmente una propuesta te diría, de desarticulación de lo que existía, pero no hay una propuesta realmente de elaboración de un plan mucho pues moderno y más claro de lo que el país requiere. Sin duda, lo que vamos a tener que pensar para el 2024 es cómo lograr la reconstrucción del país. Eso va a ser fundamental en las diferentes áreas de todo lo que se ha estado destruyendo pues, en los últimos años y sin duda tenemos que pensar en cómo vamos a lograr fortalecer el Estado de Derecho para poder tener las reglas claras que requieren todos los actores
del sector privado para tomar decisiones de inversión, tanto nacionales como internacionales, para poder generar los empleos que requieren, que exigen los jóvenes, empleos de calidad, los jóvenes mexicanos. Tú sabes, Raúl, que para que nuestra economía pudiera tener una tasa sostenida de crecimiento, deberíamos tener una inversión pública y privada de alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que requeriríamos. Y ahorita Mínimo, estamos mínimo, 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 mínimo. mínimo. Estamos por abajo del 18. Así Entonces, es. imagínate por dónde, o sea, tenemos que enfocarnos. Hay que impulsar, hay que dar las reglas claras para que se logre toda la inversión privada en este país que pueda generar los empleos de calidad para que podamos tener una tasa de crecimiento más o menos estable. Yo veo que durante este gobierno, que es el que más ha hablado de los pobres, es el gobierno que más pobres va a dejar, ¿no? Entonces, eso es muy lamentable. El enfoque solamente en los programas sociales sin realmente concentrarse en los temas fundamentales de la inversión en la generación de empleos, pues no es suficiente para que el país salga adelante. Entonces tenemos que cambiar una visión. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención, pues obviamente que estuve siguiendo muy de cerca por mi trabajo, el tema del debate de la reforma eléctrica, de la reforma constitucional en materia eléctrica en la Cámara de Diputados. Y veía con tristeza cómo algunos diputados de Morena, cuando se subían a la tribuna, hablaban de que ellos tenían una visión completamente diferente del país y que no la compartían con los demás mexicanos. Entonces, pues necesitamos plantear una visión que no sea de división, polarización y pleito, sino de construcción, más que todo de políticas públicas que generen una mayor prosperidad para todos los mexicanos. Y yo creo que eso se puede construir. Lo que sí veo es que los partidos políticos no han estado a la altura de la construcción de esa propuesta, de esa nueva narrativa, de ese nuevo diseño de país a donde tenemos que ir enfocándonos. Y por eso escribí hoy lo que ayer escuché de Pedro Sánchez, decir, a ver, hay una visión de mediano y largo plazo, aquí están las políticas públicas que se están implementando ya. Bueno, eso es lo que deberíamos estar pensando y aquí estamos con que los adversarios y nuestros enemigos y demás, en lugar de estar pensando en el futuro de México, ¿no? Fíjate que has tocado tú exactamente la médula de lo que yo quería platicar y creo que en esos últimos minutos podemos desmenuzarlo y concentrarlo. El mensaje debe ser muy claro. No solamente al gobierno no me interesa, ¿eh? Yo sé que al gobierno no lo vamos a cambiar. Es imposible. Pero creo que sí tenemos como sociedad y como empresarios, por supuesto, y como organización de la sociedad, lanzar el mensaje de construir un plan de gobierno con esa visión de Estado, con esa visión futurista, moderna, pero sobre todo en la cual quede muy claro que primero los pobres, claro, sí, claro. pero para acabar con la pobreza, no para seguirla incrementando. Exacto. No para tener más programas sociales. Hay que tenerlos, por supuesto, Correcto. porque no se pueden eliminar. Correcto. Pero hay que ir disminuyendo la pobreza. Yo en lo personal, Javier, me siento en una deuda muy grande con mi país porque nuestra generación no ha logrado resolver el problema de la pobreza. Y eso es lo que tenemos que hacer como prioridad número uno. ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y la única manera de poder combatir la pobreza es a través de la creación de empleos y de empleos de mejor calidad, diría. ¿Y cómo se crean los empleos? Con inversión y sobre todo con inversión privada. ¿Y cómo se da la inversión privada? Pues cuando hay reglas claras, cuando hay Estado de Derecho, no se requieren los incentivos fiscales, lo que se requiere son reglas claras. Mira, Raúl, los inversionistas, tanto, y platico con muchos inversionistas extranjeros, mira, cuando hay malas noticias las entienden. Evidentemente le gustan las buenas noticias, pero lo que no soporta un inversionista son las sorpresas.
Y con este gobierno hemos estado plagados de sorpresas desde el La inicio. incertidumbre. La incertidumbre. Y entonces el cambio de reglas del juego es fatal para la inversión privada. Así es. Pues Y yo Javier, creo que aquí tenemos que ir, sobre todo, estimulando los nuevos liderazgos jóvenes que están pensando de manera diferente y hacia donde podemos ir avanzando en la construcción de esta nueva narrativa, de este modelo, de esta alternativa de políticas públicas para mejorar la economía del país, pero sobre todo mejorar la calidad de vida de los que menos tienen y mejorar la calidad de vida de todos. Y lo podemos hacer. Tenemos claro. todo. Yo creo que no es inevitable que tiene que seguir un gobierno de la 4T. Yo creo que la ciudadanía puede entender muy claramente cuáles son las alternativas y yo creo que hay buenas alternativas diferentes. Javier, pregunta directa. ¿Ustedes en el Consejo Coordinador Empresarial tienen algún plan para hacer una propuesta directamente motivacional a los partidos políticos y a la organización de la sociedad para hacer este programa de gobierno, plan de gobierno futurista y moderno para impulsar a nuestro país? A ver, un punto muy importante, Raúl. Las organizaciones empresariales no son partidos políticos. Claro, me queda Entonces, claro. Nosotros en las organizaciones empresariales sí estamos diseñando propuestas de políticas públicas muy importantes para poder ir avanzando en esto. Y sin duda, esas propuestas, por ejemplo, la propuesta, la reforma al sistema de pensiones se hizo como una propuesta del sector privado. Todos los programas de construcción de infraestructura se han hecho como propuesta del sector privado. Ha habido más iniciativas y sobre todo ahora, bueno, lo que necesitamos es ver la nueva visión en temas de energía hacia adelante, sobre todo de energías limpias hacia adelante. Sí tenemos todas las propuestas con todas las organizaciones y las comisiones que forman las organizaciones del sector privado y evidentemente estaríamos pues listos para apoyar en la construcción de una propuesta para quien venga en el próximo gobierno. Muy bien. Pues no sabes qué gusto me da platicar contigo porque siempre es bueno, es bueno ver alguna luz ahí en el final del túnel y al menos a mí siempre mi espíritu me ha indicado que prefiero ver un vaso medio lleno que medio vacío. Y creo que todavía en este país nuestro tenemos gran cantidad de recursos, Correcto. no solamente naturales, sino también humanos para poder salir adelante. Exacto. Te agradezco mucho, mi querido Javier, mucho. Gracias, Raúl. Y en lugar de quejarnos, hay que organizarnos. Eso es muy importante. Esa es una buena frase, ¿eh? En lugar de quejarnos, hay que organizarnos. Te mando un abrazo por la felicitación, por supuesto, y quiero decirlo en público. Mañana tu hijo se gradúa en MIT y es un orgullo porque además es un mexicano más que seguramente va a aportar a este país. Y por otro lado, me complace que también podamos establecer una línea de comunicación contigo para alimentar e ir creando esa plataforma de un plan de gobierno que nos permita ver el futuro con más claridad a partir del 2024. Correcto. Muchas gracias, Raúl. Al contrario, agradezco mucho y por supuesto seguimos en contacto. Claro que sí. Volveremos a platicar. Gracias. Buenas noches. Gracias, Raúl. Buenas noches.